El Tantra dice que no es necesaria ninguna moralidad específica. Antes, al contrario, ahora eres inmoral porque tienes una mente muy perturbada. Quizá llevamos toda la vida intentando ser buenos según un guión externo que en el fondo nos enferma y nos limita por dentro. Hoy de nuevo pisaremos un territorio peligroso, incómodo, un método espiritual que no te pide dejar nada, que no exige abandonar ni siquiera tus sombras. Este método es el Tantra, un sistema muy poco entendido en Occidente, porque como recuerda Osho, cuanto más elevada y pura es una ciencia, menos probable es que las masas la comprendan. Además es amoral. No quiere que creas nada, quiere que experimentes. No te pregunta quién eres. Que seas una persona es suficiente. Estés donde estés, seas lo que seas, eres aceptado. Y como todos somos aptos para la vía del Tantra, te dejo ya con extractos de la obra de Osho, El libro de los secretos, donde el autor nos introduce los profundos misterios del Vigyan Bhairav Tantra. Comenzamos. El mundo del Vigyan Bhairav Tantra no es intelectual, no es filosófico. La doctrina no tiene sentido en él. Se ocupa del método, de la técnica, no de ningún principio. La palabra Tantra significa técnica, método, el camino. De modo que no es filosófico. No se ocupa de problemas e indagaciones intelectuales. No se ocupa del porqué de las cosas. Se ocupa del cómo, no de qué es verdad, sino de cómo se puede alcanzar la verdad. En cuanto haces la pregunta ¿cómo?, el método, la técnica se vuelven importantes. Las teorías pierden su sentido. La experiencia se convierte en lo central. Comprender la filosofía es fácil porque solo se requiere tu intelecto. Si puedes comprender el lenguaje, si puedes comprender el concepto, puedes comprender la filosofía. No necesitas cambiar, no requieres ninguna transformación. Tal como eres, puedes comprender la filosofía, pero no el Tantra. Con el Tantra necesitarás un cambio, más bien una mutación. A no ser que tú seas diferente, el Tantra no se puede comprender, porque el Tantra no es una propuesta intelectual, es una experiencia. A no ser que estés receptivo, disponible, vulnerable a la experiencia, no va a venir a ti. El Tantra te necesita en tu totalidad. Es un desafío más profundo. Tendrás que estar en él íntegramente, no es fragmentario. El Tantra comienza con las preguntas de Devi. Cualquier pregunta puede ser abordada de dos maneras, filosóficamente o totalmente, intelectualmente o existencialmente. Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿qué es el amor?, lo puedes abordar intelectualmente, puedes debatir, puedes proponer teorías, puedes argumentar a favor de una hipótesis determinada. Puedes crear un sistema, una doctrina, y puede que no hayas conocido en absoluto el amor. Para crear una doctrina, la experiencia no es necesaria. En realidad, por el contrario, cuanto menos sepas, mejor, porque entonces puedes proponer un sistema sin vacilar. Cuando no sabes, eres atrevido. La ignorancia siempre es atrevida. El conocimiento duda. Y cuanto más sabes, más sientes que se disuelve el suelo bajo tus pies. Cuanto más sabes, más adviertes lo ignorante que eres. Y los que son realmente sabios se vuelven ignorantes. Se vuelven tan básicos como los niños, o tan simples como los idiotas. Ser filosófico, ser dogmático, ser doctrinario, eso es fácil. Abordar un problema intelectualmente es muy fácil, pero abordar un problema existencialmente, no solo pensar en él, sino vivirlo, experimentarlo, permitir que te transforme, eso es difícil. Eso es peligroso, porque no seguirás siendo el mismo. La experiencia te va a cambiar. Ahora hay una fisura. El hombre de antes ha muerto y ha llegado el hombre nuevo. Eso es lo que se conoce como renacimiento, haber nacido dos veces. El Tantra es existencial, no filosófico.
De modo que, por supuesto, Devi hace preguntas que parecen filosóficas, pero Shiva no las va a responder de esa manera. Así que es mejor comprenderlo al principio, de lo contrario te sentirás perplejo, porque Shiva no va a responder a una sola pregunta. Todas las preguntas que hace Devi, Shiva no las va a responder en absoluto, y sin embargo las responde. Y en verdad, solo él las ha respondido y nadie más, pero en un plano diferente. Cuando Devi pregunta, ¿cuál es tu realidad, mi señor?, él no va a responder, en cambio dará una técnica. Y si Devi experimenta esta técnica, sabrá. De modo que la respuesta es indirecta. No va a responder ¿quién soy?, sino que dará una técnica. Ponla en práctica y sabrás. Para el Tantra, hacer es saber, y no hay otro saber. A no ser que hagas algo, a no ser que cambies, a no ser que tengas una perspectiva diferente a la que mirar, con la que mirar, a no ser que entres en una dimensión totalmente diferente al intelecto, no hay respuesta. Se pueden dar respuestas. Todas son mentira. Todas las filosofías son mentira. Te da una respuesta. ¿Te satisface o no te satisface? Si te satisface, te conviertes a esa filosofía, pero sigues siendo el mismo. Si no te satisface, sigues buscando alguna otra filosofía a la que adherirte, pero sigues siendo el mismo. No te ha afectado en absoluto, no te ha cambiado. Así que da lo mismo que seas hindú o maometano o cristiano o jaina. La persona real detrás de la fachada de hindú o maometano o cristiano es la misma. El hombre que va a la iglesia o al templo o a la mezquita es el mismo, solo cambia el rostro y se trata de rostros falsos, máscaras. Detrás de las máscaras encontrarás al mismo hombre, la misma ira, la misma agresividad, la misma violencia, la misma avaricia, la misma lujuria. Todo es lo mismo. ¿Es la violencia cristiana diferente a la violencia hindú? Es la misma. La realidad sigue siendo la misma, solo cambia la ropa. El Tantra no se ocupa de la ropa, el Tantra se ocupa de ti. Si haces una pregunta, tu pregunta muestra dónde estás. Muestra también que donde quiera que estés, no puedes ver. Por eso surge la pregunta. El Tantra solo sabrá esto. Si un hombre pregunta, ¿qué es la luz?, la pregunta muestra tan solo que está ciego. El Tantra comenzará a operar al hombre, a cambiar al hombre, para que pueda ver. El Tantra no dirá lo que es la luz. El Tantra te dirá cómo alcanzar la comprensión, cómo llegar a ver, cómo lograr la visión. Cuando haya visión, habrá una respuesta. Pero no te da la respuesta. El Tantra te da la técnica para lograr la respuesta. Ahora bien, esta respuesta no va a ser intelectual. Si el ciego mismo se vuelve capaz de ver, esto es existencial. A esto me refiero cuando digo que el Tantra es existencial. De modo que Shiva no va a responder a las preguntas de Devi. Sin embargo, responderá. Esto es lo primero. Lo segundo, este es un tipo diferente de lenguaje. Debes saber algo sobre él antes de abordarlo. Todos los tratados de Tantra son diálogos entre Shiva y Devi. Devi pregunta y Shiva responde. Todos los tratados de Tantra comienzan de esa manera. ¿Por qué? Porque este método no es un diálogo entre un profesor y un discípulo, sino entre dos amantes. Y con ello, el Tantra da a entender algo muy significativo, que las enseñanzas más profundas no pueden darse a menos que exista el amor entre los dos, el discípulo y el maestro. Solo entonces se puede expresar lo más elevado, el más allá. El Tantra dice que un discípulo debe actuar de forma receptiva, adoptar una receptividad femenina. Solo entonces es posible algo. No necesitas ser una mujer para ser un discípulo, pero sí tener una actitud femenina de receptividad. Cuando Devi pregunta, esto significa que pregunta la actitud femenina. El hombre y la mujer no solo son diferentes físicamente, son diferentes psicológicamente. Una mente femenina significa receptividad. Receptividad total, entrega, amor.
Un discípulo necesita una psicología femenina, de lo contrario no podrá aprender. Puedes preguntar, pero si no estás abierto, no podrás ser contestado. Puedes hacer una pregunta y aún así seguir cerrado. Entonces la respuesta no puede penetrar en ti. Tus puertas están cerradas. Estás muerto, no estás abierto. Una receptividad femenina significa una receptividad como la del útero en la profundidad interna, de modo que puedas ser receptivo. Y no solo eso. Una mujer no solo está recibiendo algo. En cuanto lo recibe, se convierte en parte de su cuerpo. Se recibe y una mujer concibe. En el momento en que se produce la concepción, el nuevo niño, la nueva vida, se ha convertido en parte del cuerpo femenino. Y el niño no solo es recibido, el cuerpo femenino se vuelve creativo. El niño comienza a crecer. Un discípulo necesita una receptividad así, como la del útero. Lo que se reciba no debe ser acumulado como conocimiento muerto. Debe crecer en ti. Debe convertirse en sangre y huesos dentro de ti. Debe convertirse en una parte, ahora. Debe crecer. Este crecimiento te cambiará, te transformará a ti, el receptor. Ahora la psicología moderna, especialmente el psicoanálisis, dice que nadie es solo varón y nadie es solo hembra. Los dos sexos están presentes. Esta es una investigación muy reciente en Occidente, pero para el Tantra este ha sido uno de los conceptos más básicos desde hace miles de años. Debes haber visto imágenes de Shiva, mitad hombre, mitad mujer. No hay otro concepto como este en toda la historia humana. Shiva es representado como mitad hombre, mitad mujer. De modo que Devi no es solo una consorte, es la otra mitad de Shiva. Y a no ser que un discípulo se convierta en la otra mitad del maestro, es imposible transmitir la enseñanza más alta, los métodos esotéricos. Cuando te haces uno, no hay duda. Cuando eres uno con el maestro, tan totalmente uno, tan profundamente uno, no hay debate, no hay lógica, no hay razón. Uno simplemente absorbe, uno se vuelve un útero. Y entonces la enseñanza comienza a crecer en ti y a cambiarte. Por eso el Tantra está escrito en el lenguaje del amor. Devi está sentada en el regazo de Shiva y preguntando. Y Shiva responde. Es un diálogo de amor, no es un conflicto. Es como si Shiva estuviera hablando consigo mismo. Entonces las palabras son irrelevantes. En realidad, el silencio entre las palabras se vuelve más importante. Puede que lo que esté diciendo sea significativo o puede que no lo sea. Pero son sus ojos, sus gestos, su compasión, su amor. Cada tratado empieza con Devi preguntando y Shiva respondiendo. No va a haber ninguna discusión, ningún derroche de palabras. Si entras en contacto con Shiva con una pregunta y con la mente cerrada, no te responderá de esta manera. Primero hay que romper tu cerrazón. Hay que destruir tus prejuicios, tus ideas preconcebidas. A no ser que quedes limpio completamente de tu pasado, no se te puede dar nada. Pero este no es el caso de su consorte, Devi. En Devi no hay pasado. Cuando estás poseído por el amor, el presente es el único tiempo. El ahora lo es todo. No hay pasado, no hay futuro. De modo que Devi está simplemente abierta, no hay defensa. No hay nada que limpiar, nada que destruir. El terreno está listo, solo hay que dejar caer una semilla. El terreno no está solo listo, sino acogedor, receptivo, pidiendo ser impregnado. Por tanto, todas las máximas del Vigyan Bhairav Tantra son telegráficas, son simplemente sutras, pero cada sutra, cada mensaje telegráfico dado por Shiva, vale un Veda, vale una Biblia, vale un Corán. Cada una de las frases se puede convertir en la base de una gran escritura. Las mismas palabras, Vigyan Bhairav Tantra, hacen referencia a la técnica de ir más allá de la consciencia. Vigyan significa consciencia. Bhairav significa estado que está más allá de la consciencia. Y Tantra significa método. El método de ir más allá de la consciencia. Esta es la doctrina suprema,
sin ninguna doctrina. Por eso Shiva es conocido como Vairava y Devi es conocida como Vairavi, los que han ido más allá de las dualidades. Somos inconscientes, de modo que todas las enseñanzas religiosas se ocupan de cómo ir más allá de la inconsciencia, cómo ser consciente. Por ejemplo, Krishnamurti, el Zen, se ocupan de cómo crear más conciencia, porque somos inconscientes. Así que, ¿cómo ser más conscientes? ¿Cómo estar más alerta? ¿Cómo ir de la inconsciencia hacia la consciencia? Pero el Tantra dice que esto es una dualidad, inconsciente y consciente. Si pasas de la inconsciencia a la consciencia, vas de una parte de la dualidad a la otra. Ve más allá de ambas. A menos que vayas más allá de ambas, nunca podrás alcanzar lo supremo. Así que no seas ni el inconsciente ni el consciente. Simplemente ve más allá. Simplemente sé. No seas ni consciente ni inconsciente. Simplemente sé. Esto es ir más allá del yoga, más allá del zen, más allá de todas las enseñanzas. En nuestra experiencia, solo el amor puede ofrecer un vislumbre de esto. Por eso el amor se convierte en el medio básico para impartir la sabiduría tántrica. En nuestra experiencia podemos decir que solo el amor es algo que va más allá de la dualidad. Cuando dos personas están enamoradas, cuanto más profundizan en ello, menos y menos son dos, más y más se vuelven uno. Y llega un momento en que se llega a un punto máximo en que solo son dos en apariencia. Internamente son uno. La dualidad es trascendida. Solo en este sentido adquiere significado el dicho de Jesús: Dios es amor. De otro modo no. En nuestra experiencia, el amor es lo más próximo a Dios. No es que Dios esté amando, como siguen interpretando los cristianos. Que Dios sienta un amor paternal por ti. Tonterías. Dios es amor. Es una afirmación tántrica. Significa que el amor es la única realidad en nuestra experiencia que se acerca más a Dios, a lo divino. ¿Por qué? Porque en el amor se siente la unidad. Los cuerpos siguen siendo dos, pero algo más allá de los cuerpos se funde y se vuelve uno. En el amor, en un plano más elevado, el ser interno avanza, se funde con el otro y se siente la unidad. La dualidad se disuelve. Solo en este amor no dual podemos vislumbrar cómo es el estado de un Vairava. El estado de un Vairava es amor absoluto sin retorno. De la cima del amor no se vuelve a caer. Es continuar en la cima. Hemos hecho la morada de Shiva en Kailash. Eso es simplemente simbólico. Es la cima más alta, la cima más sagrada. Podemos ir allí, pero tendremos que bajar. No puede ser nuestra morada. Podemos ir en peregrinación. Podemos tocar por un solo momento la cima más alta. Luego tendremos que regresar. Un Vairava vive en el amor. Esa es su morada. Ya ni siquiera es consciente del amor, porque si vives en Kailash, no te darás cuenta de que esto es Kailash, de que es una cima. La cima se vuelve una llanura. Shiva no es consciente del amor. Nosotros somos conscientes del amor porque vivimos en el no amor. Y a causa de este contraste sentimos el amor. Shiva es amor. El estado de Vairava significa que uno se ha convertido en amor. No es que esté amando. Uno se ha convertido en amor. Uno vive en la cima. La cima se ha vuelto su morada. ¿Cómo hacer posible esta cima más alta? Más allá de la dualidad, más allá de la inconsciencia, más allá de la consciencia, más allá del cuerpo y más allá del alma, más allá del mundo y más allá de la llamada moksha, liberación. ¿Cómo alcanzar esta cima? La técnica es el Tantra, pero el Tantra es pura técnica, de modo que va a ser difícil comprender. Primero comprendamos las preguntas. ¿Qué está preguntando Devi? Oh Shiva, ¿cuál es tu realidad? ¿Por qué esta pregunta? Tú también puedes hacer esta pregunta, pero no conllevará el mismo significado. Así que trata de comprender por qué Devi pregunta, ¿cuál es tu realidad? Devi está profundamente enamorada. Cuando estás profundamente enamorado te encuentras por vez primera con la realidad interna.
entonces Shiva no es la forma, entonces Shiva no es el cuerpo. Cuando estás enamorado, el cuerpo de la persona que amas se desvanece, desaparece. La forma ya no está y se revela lo sin forma. Estás ante un abismo. Es por eso por lo que tenemos tanto miedo al amor. Podemos hacer frente a un rostro, podemos hacer frente a una forma, pero nos asusta hacer frente a un abismo. Devi debe haberse enamorado de la forma. Las cosas empiezan así. Debe de haberse enamorado de este hombre como hombre. Y ahora cuando el amor ha madurado, cuando el amor ha florecido, este hombre ha desaparecido. Se ha vuelto sin forma. Ahora no se le encuentra por ninguna parte. Devi debe sentirse confusa. Shiva ha desaparecido. Cuando el amor alcanza su cima, el amante desaparece. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque en realidad toda persona es sin forma. No eres un cuerpo. Te mueves como un cuerpo, vives como un cuerpo, pero no eres un cuerpo. Cuando vemos a alguien desde el exterior es un cuerpo. El amor penetra en el interior y entonces ya no vemos a la persona desde el exterior. El amor puede ver a una persona tal como la persona se ve a sí misma desde el interior. Entonces la forma desaparece. Un monje zen, Rinzai, alcanzó la iluminación y lo primero que preguntó fue: ¿dónde está mi cuerpo? ¿A dónde se ha ido mi cuerpo? Comenzó a buscar. Llamó a sus discípulos y dijo: id y averiguad dónde está mi cuerpo. He perdido mi cuerpo. Había entrado en lo sin forma. Tú también eres una existencia sin forma, pero no te conoces a ti mismo directamente, sino a través de los ojos de los demás. Te conoces a través del espejo. Alguna vez, mientras te estés mirando al espejo, cierra los ojos y piensa, medita. Si no hubiese espejo, ¿cómo podrías haber conocido tu rostro? Si no hubiese espejo, no habría habido rostro. No tienes rostro. Los espejos te dan rostros. Piensa en un mundo en el que no hay espejos. Estás solo. No hay ningún espejo. Ni siquiera los ojos de los demás funcionan como espejos. Estás solo en una isla solitaria. Nada te puede reflejar. ¿Tendrás entonces un rostro? ¿Tendrás un cuerpo? No puedes tenerlo. No tienes ninguno. Nos conocemos a nosotros mismos solo a través de los demás, y los demás solo pueden conocer la forma externa. Es por eso por lo que nos identificamos con ella. Otro místico zen, Yakujo, solía decir a sus discípulos: cuando hayas perdido tu cabeza meditando, ven a mí inmediatamente. Cuando pierdas la cabeza, ven a mí inmediatamente. Cuando empieces a sentir que no hay cabeza, no tengas miedo, ven a mí inmediatamente. Ese es el momento adecuado. Entonces se te puede enseñar algo. Con cabeza, ninguna enseñanza es posible. La cabeza siempre se interpone. Devi pregunta a Shiva: ¿cuál es tu realidad? ¿Qué es este portentoso universo? Conocemos el universo, pero no sabemos qué es portentoso. Los niños lo saben, los que aman lo saben. A veces los poetas y los locos lo saben. Nosotros no sabemos que el mundo es portentoso. Todo es simplemente repetitivo, sin prodigios, sin poesía, tan solo prosa insípida. No crea una canción en ti, no crea una danza, no trae a la vida la poesía interna. El universo entero parece mecánico. Los niños lo miran con ojos maravillados. Cuando los ojos están maravillados, el universo es portentoso. Jesús dice: solo los que son como niños entrarán en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si el universo no es un portento, no puedes ser religioso. El universo puede ser explicado. Entonces tu enfoque es científico. El universo es conocido o desconocido, pero lo que es desconocido puede ser conocido cualquier día, no es incognoscible. El universo se vuelve incognoscible, un misterio, solo cuando tus ojos están maravillados. De pronto, hay un salto de una pregunta personal a una pregunta muy impersonal. Ella estaba preguntando: ¿cuál es tu realidad?
Y luego, de repente, ¿qué es este portentoso universo? Cuando la forma desaparece, la persona que amas se vuelve el universo, los informa, el infinito. De pronto Devi se da cuenta de que no está haciendo una pregunta sobre Shiva, está haciendo una pregunta sobre el universo entero. Ahora Shiva se ha vuelto el universo entero. Ahora todas las estrellas se mueven en él, y todo el firmamento y todo el espacio está rodeado por él. Ahora él es el gran factor de inclusión, el gran abarcador. Cuando las cosas se vuelven sin forma, vertiginosas, sin límites, cada cosa entrando en las demás, volviéndose el universo entero una unidad, solo entonces es un universo portentoso. Antes de seguir, me gustaría recordarte que ya está activo mi segundo canal de audiolibros, Audiolibros Saber y Sentido. Si te gusta este tipo de contenido y quieres acompañarme también en formato muy largo, escuchando grandes obras completas de la filosofía y la espiritualidad, tienes el enlace aquí abajo en la descripción y al final de este vídeo. Continuamos. Entonces Devi continúa. Del universo pasa a preguntar: ¿qué constituye la semilla? Este universo sin forma, portentoso, ¿de dónde viene? ¿De dónde se origina? ¿O no se origina? ¿Cuál es la semilla? ¿Quién centra la rueda universal? Esta rueda sigue girando y girando, este gran cambio, este flujo constante. Pero ¿quién centra esta rueda? ¿Dónde está el eje? El centro inmóvil. Pero no se detiene a esperar ninguna respuesta. Sigue preguntando como si no estuviese preguntando a nadie, como si estuviera hablando consigo misma. ¿Qué es esta vida más allá de la forma que impregna las formas? ¿Cómo podemos entrar en ella plenamente, por encima del espacio y el tiempo, los nombres y las descripciones? Disipa mis dudas. El énfasis no está en las preguntas, sino en las dudas. Disipa mis dudas. Esto es muy significativo. Si haces una pregunta intelectual, estás pidiendo una respuesta definitiva para que se resuelva tu problema. Pero Devi dice: disipa mis dudas. En realidad no está pidiendo respuestas. Está pidiendo una transformación de su mente. Porque una mente dubitativa seguirá siendo una mente dubitativa, independientemente de las respuestas que se den. Adviértelo. Una mente dubitativa seguirá siendo una mente dubitativa. Las respuestas son irrelevantes. Si te doy una respuesta y tú tienes una mente dubitativa, dudarás de ella. Si te doy otra respuesta, también dudarás de ella. Tienes una mente dubitativa. Una mente dubitativa significa que le pondrás un signo de interrogación a todo. De modo que las respuestas son inútiles. Me preguntas: ¿quién creó el mundo? Y yo te digo que A creó el mundo. Entonces estás abocado a preguntar: ¿quién creó a A? Así es que el verdadero problema no es cómo contestar las preguntas. El verdadero problema es cómo cambiar la mente dubitativa, cómo crear una mente que no sea dubitativa, que sea confiada. De modo que Devi dice: disipa mis dudas. Cuando haces una pregunta puedes estar haciéndola por muchas razones. Una puede ser simplemente esta: ¿quieres una confirmación? Ya sabes la respuesta, tienes la respuesta, solo quieres que se confirme que tu respuesta es correcta. Entonces tu pregunta es falsa, fingida, no es una pregunta. Puede que estés haciendo una pregunta no porque estés dispuesto a cambiarte a ti mismo, sino solo por curiosidad. La mente sigue haciendo preguntas. En la mente las preguntas llegan como llegan las hojas en un árbol. Esa es la naturaleza misma de la mente, cuestionar, de modo que sigue haciendo preguntas. No importa lo que estés cuestionando. Con cualquier cosa que le des a la mente, creará una pregunta. Es una máquina para triturar, para crear preguntas. Así que dale cualquier cosa y lo descuartizará y creará muchas preguntas. Si se responde a una pregunta, la mente creará muchas preguntas con la respuesta. Esta ha sido la historia entera de la filosofía. Bertrand Russell recuerda que cuando era niño pensó que un día, cuando fuera lo suficientemente maduro para comprender toda la filosofía, todas las preguntas quedarían respondidas.
Después, cuando tenía 80 años, dijo: ahora puedo decir que mis propias preguntas siguen en pie, como seguían en pie cuando era niño. Ahora otras preguntas han surgido a causa de estas teorías de la filosofía. Así que dijo: cuando era joven solía decir que la filosofía es una búsqueda de las respuestas últimas. Ahora no puedo decir eso. Es una búsqueda de preguntas interminables. David dice: no te preocupes de mis preguntas. He preguntado tantas cosas. Te hago estas preguntas porque las tengo en la mente. Te las hago solo para mostrarte en mi mente, pero no les prestes mucha atención. La verdad es que las respuestas no satisfarán mi necesidad. Mi necesidad es disipa mis dudas. Pero ¿cómo se pueden disipar las dudas? La mente es la duda. No es que la mente dude, la mente es la duda. A no ser que la mente se disuelva, las dudas no se pueden disipar. Shiva responderá, y sus respuestas son técnicas. Las técnicas más viejas, las técnicas más antiguas, pero también se las puede llamar las últimas, porque no se les puede añadir nada. Están completas. 112 técnicas. Han incluido todas las posibilidades, todas las maneras de limpiar la mente, de trascender la mente. No se puede añadir ni un solo método a los 112 métodos de Shiva. Y este libro, Vigyan Bhairav Tantra, tiene 5000 años de antigüedad. No se puede añadir nada. No hay ninguna posibilidad de añadir nada. Es exhaustivo, completo. Es el más antiguo y, sin embargo, el último, el más nuevo. Los métodos parecen eternos y nuevos como una gota de rocío al sol, porque son esencialmente frescos. Estos 112 métodos de meditación constituyen toda la ciencia de transformar la mente. Primero trataremos de comprender intelectualmente, pero usa tu intelecto solo como un instrumento, no como un maestro. Úsalo como un instrumento para comprender algo, pero no vayas creando barreras con él. Cuando estemos hablando de estas técnicas, deja de lado tus conocimientos pasados, tu saber, toda la información que has acumulado. Déjalos de lado. Son solamente polvo acumulado en el camino. Entra en contacto con estos métodos con la mente fresca, alerta, por supuesto, pero sin argumentación. Y no creas la falacia de que una mente argumentativa es una mente alerta. No lo es, porque en cuanto entras en argumentos, has perdido la conciencia, has perdido la alerta, ya no estás aquí. Estos métodos no pertenecen a ninguna religión. Recuerda, no son hindúes, de igual manera que la teoría de la relatividad no es judía porque Einstein la concibiera. Y la radio y la televisión no son cristianas. Nadie dice: ¿por qué usas la electricidad? Es cristiana porque la concibió una mente cristiana. La ciencia no pertenece a las razas o a las religiones, y el Tantra es una ciencia. Así que recuerda, estas técnicas fueron concebidas por hindúes, pero estas técnicas no son hindúes. Es por eso por lo que no mencionarán ningún ritual religioso. No se necesita ningún templo. Tú mismo eres ya un templo más que suficiente. Tú eres el laboratorio. Todo el experimento va a suceder dentro de ti. No es necesaria ninguna creencia. Esto no es religión, esto es ciencia. La audacia para experimentar es suficiente. La valentía para experimentar es suficiente. Esa es su belleza. No necesitan abandonar su religión. El Tantra los dejará satisfechos, estén donde estén. El Tantra será provechoso sea cual sea el camino que han elegido. Te puedes transformar a ti mismo, y esa transformación necesita una metodología científica. Cuando estás enfermo, cuando has enfermado, el hecho de ser hindú o maometano da lo mismo. Es indiferente a tus creencias políticas, sociales o religiosas. Eres ignorante, estás en conflicto, estás dormido. Esto es una enfermedad espiritual. Entonces hay que tratar esta enfermedad con el Tantra. Tú eres irrelevante y tus creencias son irrelevantes. Es meramente una casualidad que hayas nacido en una parte y otra persona haya nacido en alguna otra parte. Es solo una casualidad. Tu religión es una casualidad.
Así que no te aferres a ella. Utiliza métodos científicos para transformarte a ti mismo. El Tantra no es muy conocido, e incluso si es conocido es muy mal entendido. Hay razones para ello. Cuanto más elevada y pura es una ciencia, menor es la posibilidad de que las masas la conozcan. Solo hemos oído el nombre de la teoría de la relatividad. Solía decirse que solo 12 personas la comprendían cuando Einstein estaba vivo. En todo el mundo, solo una docena de mentes podían entenderla. Era difícil incluso para Albert Einstein explicársela a alguien, hacerla comprensible, porque se mueve a gran altura, queda por encima de tu cabeza. Pero se puede comprender. Son necesarios conocimientos técnicos, matemáticos. Es necesaria una formación, y entonces se puede comprender. Pero el Tantra es más difícil, porque ninguna formación ayudará. Solo la transformación puede ayudar. Por eso es que el Tantra nunca pudo ser comprendido por las masas. Y siempre sucede que cuando no puedes entender algo, al menos lo malentiendes. No puedes simplemente permanecer en el vacío. En segundo lugar, cuando no puedes comprender algo, empiezas a denigrarlo, porque te insulta. Tú no puedes entenderlo. Tú, debe de haber un error en la cosa misma. Uno comienza a denigrar. Uno empieza a decir tonterías. De modo que el Tantra no fue comprendido. El Tantra fue malentendido, porque era tan profundo y tan elevado. En segundo lugar, como el Tantra se mueve más allá de la dualidad, la perspectiva misma es amoral. Por favor, entiende las palabras moral, inmoral, amoral. Entendemos la moralidad, entendemos la inmoralidad, pero se vuelve difícil si algo es amoral, porque está más allá de ambas. Y el Tantra es amoral. Considéralo de esta manera. Una medicina es amoral. No es ni moral ni inmoral. Una medicina es una cosa científica. Que seas un ladrón o un santo es irrelevante. El Tantra dice que no es necesaria ninguna moralidad específica. Antes, al contrario, ahora eres inmoral porque tienes una mente muy perturbada. De modo que el Tantra no puede poner como condición previa que primero seas moral para luego poder practicar el Tantra. El Tantra dice que esto es absurdo. Alguien está enfermo, con fiebre, y llega el médico y dice: primero baja tu fiebre, primero ten buena salud, solo entonces te puedo dar la medicina. Esto es lo que está sucediendo. Un ladrón va a ver un santo y le dice: soy un ladrón, dime cómo meditar. Y el santo dice: primero deja tu profesión, ¿cómo vas a poder meditar si sigues siendo un ladrón? Llega un alcohólico y dice: soy alcohólico, ¿cómo puedo meditar? El santo dice: la primera condición es dejar el alcohol, solo entonces podrás meditar. El hombre es un alcohólico o un ladrón o inmoral porque tiene una mente perturbada, una mente enferma. Estos son los efectos, las consecuencias de una mente enferma, y le dicen: primero ponte bien y luego podrás meditar. Pero entonces, ¿quién necesita la meditación? La meditación es medicinal, es una medicina. El Tantra es amoral. No te pregunta quién eres. Que seas una persona es suficiente. Estés donde estés, seas lo que seas, eres aceptado. Elige una técnica que te vaya bien. Pon toda tu energía en ella y no volverás a ser el mismo. Las técnicas reales, auténticas, siempre serán así. Si pongo condiciones previas, eso muestra que tengo una pseudo-técnica. Te digo: primero haz esto y no hagas eso, y entonces... Y son condiciones imposibles, porque un ladrón puede cambiar su objeto, pero no puede volverse un no ladrón. Un avaricioso puede cambiar el objeto de su avaricia, pero no puede volverse no avaricioso. Puedes forzarle la no avaricia, o él se la puede forzar a sí mismo, pero esto es solo a causa de una cierta avaricia. Si se le promete el cielo, puede que incluso trate de ser no avaricioso, pero esta es la avaricia por excelencia. El cielo, moksha, la liberación,
Satchitananda, la existencia, la conciencia, la dicha. Estos serán los nuevos objetos de su avaricia. El Tantra dice que no puedes cambiar al hombre a menos que le des técnicas auténticas con las que cambiar. Con solo predicar no se cambia nada, y lo puedes ver en el mundo entero. Lo que dice el Tantra está escrito en el mundo entero. Tanto predicar, tanto moralizar, tantos sacerdotes, predicadores. El mundo entero está lleno de ellos, y sin embargo, todo es feo e inmoral. ¿Por qué está sucediendo esto? Pasará lo mismo si entregas los hospitales a los predicadores. Irán allí y empezarán a predicar, y harán que todo enfermo sienta: tú tienes la culpa, tú has creado esta enfermedad, ahora cámbiala. Si se entregan los hospitales a los predicadores, ¿en qué condición estarán los hospitales? En la misma en la que está el mundo entero. Los predicadores siguen predicando y diciéndole a la gente: no te sientas furioso, sin darle ninguna técnica. Y hemos oído esta enseñanza durante tanto tiempo que ni siquiera planteamos nunca la pregunta: ¿qué está sucediendo? ¿Cómo es eso posible? Cuando me siento furioso, eso significa que yo soy furia, y tú simplemente me dices: no estés furioso. De modo que lo único que puedo hacer es suprimirme a mí mismo. Pero eso creará más ira, eso creará más culpabilidad, porque si trato de cambiar y no puedo cambiarme, eso crea inferioridad, me produce una sensación de culpa, de que soy incapaz, no puedo superar mi ira. Nadie puede hacerlo. Necesitas ciertas armas, necesitas ciertas técnicas, porque tu ira es tan solo una indicación de una mente perturbada. Cambia la mente perturbada y cambiará la indicación. La ira está mostrando simplemente lo que hay dentro. Cambia lo que hay dentro y cambiará lo externo. De modo que al Tantra no le interesa lo que denomináis moralidad. En realidad, enfatizar la moralidad es vil, degradante, es inhumano. Si alguien viene a mí y le digo: primero deja la ira, deja el sexo, deja esto y deja aquello, entonces soy inhumano. Lo que estoy diciendo es imposible. Y esa imposibilidad hará que el hombre se sienta intrínsecamente malo. Empezará a sentirse inferior. Será degradado por dentro ante sí mismo. Si intenta lo imposible, va a ser un fracaso. Y cuando sea un fracaso, quedará convencido de que es un pecador. Los predicadores han convencido a todo el mundo de que sois pecadores. Esto es bueno para ellos, porque a no ser que estéis convencidos, su profesión carece de sentido. Debéis ser pecadores. Solo entonces pueden seguir prosperando las iglesias, los templos. Tu condición de pecador es su éxito. Tu culpabilidad es el fundamento de las iglesias más altas. Cuanto más culpable te sientas, más iglesias seguirán surgiendo, más y más altas. Están construidas sobre tu culpabilidad, sobre tu pecado, sobre tu complejo de inferioridad. De modo que han creado una humanidad inferior. Al Tantra no le interesa lo que denomináis moralidad, vuestras formalidades sociales, etc. Eso no significa que el Tantra diga que seas inmoral. No. El Tantra es tan indiferente a vuestra moralidad que no puede decir que seas inmoral. El Tantra te da técnicas científicas para cambiar la mente, y una vez que la mente sea diferente, tu carácter será diferente. Una vez que el fundamento de tu estructura cambie, todo tu edificio será diferente. A causa de esta actitud amoral, el Tantra no podía ser tolerado por los que denomináis santos. Todos se pusieron en contra de él, porque si el Tantra triunfa, entonces todas estas tonterías que suceden en nombre de la religión tendrán que terminar. Observa, el cristianismo luchó muchísimo en contra del progreso científico. ¿Y por qué? Solo porque si hay progreso científico en el mundo material, entonces no está muy lejano el momento en que la ciencia penetre también en el mundo psicológico y en el mundo espiritual. De modo que el cristianismo empezó a combatir el progreso científico, porque una vez que sabes que puedes cambiar la materia por medio de la técnica, no está muy lejano el momento en que llegarás a saber que puedes cambiar la mente por medio de técnicas, porque la mente no es más que materia sutil.
Esta es la proposición del Tantra, que la mente no es otra cosa que materia sutil, se puede cambiar. Y una vez que tienes una mente diferente, puedes tener un mundo diferente, porque miras a través de la mente. El mundo que estás viendo lo estás viendo porque tienes una determinada mente. Cambia la mente y cuando miras hay un mundo diferente. Y si no hay mente, eso es lo supremo para el Tantra. Producir un estado en el que no hay mente. Entonces miras al mundo sin intermediario. Cuando no hay intermediario, te encuentras con lo real, porque ahora no hay nadie entre tú y lo real. Entonces nada puede estar distorsionado. De modo que el Tantra dice que cuando no hay mente, ese es el estado de un Vairava, un estado sin mente. Por primera vez miras al mundo, a lo que es. Si tienes una mente, vas creando un mundo, vas imponiendo, proyectando. Así que primero cambia la mente, luego cambia de mente a no mente. Y estos 112 métodos del Tantra pueden ayudar a todos y cada uno. Cualquier método específico puede no ser útil para ti. Por esto Shiva va describiendo muchos métodos. Elige cualquiera que sea el método que vaya bien contigo. No es difícil saber cuál es el apropiado para ti. En realidad, cuando pruebas el método apropiado, notas la afinidad inmediatamente. Algo explota en ti y sabes que este es el método apropiado para mí. Pero se necesita esfuerzo y puede que un día te quedes sorprendido de que un método te haya enganchado. Así es que mientras esté hablando aquí, paralelamente, ve jugando con estos métodos. Digo jugando porque no deberías ser demasiado serio. Simplemente juega. Puede que algo sea apropiado para ti. Si es apropiado para ti, entonces sé serio y profundiza en ello. Intensamente, honestamente, con toda tu energía, con toda tu mente. Pero antes de eso, simplemente juega. He comprobado que mientras estás jugando, tu mente está más abierta. Cuando estás serio, tu mente no está abierta, está cerrada. Así que simplemente juega. No te pongas demasiado serio, simplemente juega. Y estos métodos son sencillos, puedes jugar con ellos. Toma un método y juega con él durante 3 días por lo menos. Si te produce una cierta sensación de afinidad, si te produce una cierta sensación de bienestar, si te produce cierta sensación de que es apropiado para ti, entonces tómatelo en serio. Entonces olvídate de los demás, no juegues con otros métodos. Persevera en él, al menos durante 3 meses. Los milagros son posibles. Lo único importante es que la técnica debe ser apropiada para ti. Si la técnica no es apropiada para ti, entonces no sucede nada. Entonces puedes seguir con ella durante vidas enteras, pero no sucederá nada. Si el método es apropiado para ti, entonces incluso 3 minutos son suficientes. Así es que estos 112 métodos pueden ser una experiencia milagrosa para ti, o pueden ser simplemente algo que escuchas, depende de ti. La vida es un milagro. Si no has conocido su misterio, eso solo indica que no conoces la técnica para abordarla. Shiva propone 112 métodos, pero si nada encaja y nada te produce la sensación de que son para ti, entonces no queda ningún método para ti. Recuérdalo. Entonces olvídate de la espiritualidad y sé feliz. Entonces esto no es para ti. Pero estos 112 métodos son para toda la humanidad, para todas las eras que han pasado y para todas las eras que aún están por venir. En ningún momento ha habido un solo hombre, y nunca lo habrá, que pueda decir: estos 112 métodos son todos ellos inútiles para mí. Imposible. Eso es imposible. Todos los tipos de mentes han sido tomados en consideración. A cada tipo posible de mente se le ha dado una técnica en el Tantra, e incluso hay muchas técnicas para las que no existe ningún hombre todavía. Son para el futuro. Hay muchas técnicas para las que no existe ningún hombre ahora. Son para el pasado. Pero no tengas miedo. Hay muchos métodos que son para ti. Si este vídeo te ha aportado algo,
Puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Y recuerda que también tienes mi segundo canal, Audiolibros Saber y Sentido, con obras completas de filosofía y espiritualidad. El enlace está en la descripción y aquí en pantalla. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.